A ver, ¿por qué es tan difícil, por no decir imposible, dejar la mente en blanco? ¿Por qué siempre hay algo, un pensamiento, una imagen, lo que sea, ocupando nuestra conciencia? Pues porque existe una especie de plano oculto, una arquitectura fundamental que dirige ese flujo que parece no parar nunca. Y en este análisis vamos a ver si podemos descubrirla. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a analizar esa naturaleza inquieta de la mente. Después, le daremos una vuelta al concepto de memoria para entender su papel, que es mucho más activo de lo que parece. Veremos por qué se dice que la memoria le tiene horror al vacío. Descubriremos la forma mental que lo explica todo y, para terminar, veremos qué implica eso de vivir con una conciencia dirigida. Así que, vamos allá. Empecemos por lo más básico, por el principio de todo. Ese misterio que experimentamos cada día, la actividad constante, imparable de nuestra propia mente. Pensemos en esto un momento. Si intentáramos ahora mismo dejar la mente del todo en blanco, ¿lo conseguiríamos? La respuesta, casi con total seguridad, es que no. Bueno, pues esa imposibilidad, esa experiencia casi universal, es nuestro punto de partida para entender cómo funciona la conciencia por dentro. Y es que, si uno se para a observar con un poco de atención, se da cuenta de que nunca hay un vacío. Parece que hay un proceso interno que siempre está empujando contenido nuevo, como si fuera una cinta transportadora de pensamientos e imágenes. La pregunta es, claro, ¿qué motor es ese que nunca se apaga? Pues bien, la respuesta, o una gran parte de ella, está en la memoria. Pero, ojo, no como la solemos entender, no como un simple almacén de recuerdos. Vamos a verla como lo que de verdad es, una fuerza dinámica, activa, que está moldeando la conciencia en cada instante. El primer paso aquí es un cambio de perspectiva. No se trata de pensar sobre la memoria, sino de ver directamente su tendencia, su comportamiento en tiempo real. Es justo en ese momento cuando dejamos de verla como un archivo pasivo y empezamos a percibirla como un motor que está siempre, siempre en marcha. A ver, la idea tradicional es que la memoria es como un baúl de los recuerdos, ¿no? Un depósito pasivo donde guardamos cosas. Sin embargo, la observación atenta revela algo radicalmente distinto, que es un participante activo en cada momento, un mecanismo que siempre está trabajando, siempre influyendo en lo que pasa ahora mismo. Vale, si la memoria es activa, la pregunta es obvia. ¿Cómo opera? ¿Cuál es su modus operandi principal? Vamos a desvelar su comportamiento fundamental, ese mecanismo que lo impulsa absolutamente todo. Y aquí está el meollo de la cuestión. La función principal de esta memoria activa es completar. Dicho de otro modo, no soporta los huecos, los espacios vacíos en la conciencia. Su impulso natural es rellenar cualquier lapso que aparezca, por pequeño que sea. De hecho, la expresión que lo describe a la perfección es muy gráfica, muy potente. Horror al vacío. Se dice que la memoria le tiene pánico al silencio, a la nada. Actúa como una fuerza incansable cuyo único objetivo es asegurarse de que la pantalla de la conciencia nunca, jamás, se quede en negro. Pongamos un ejemplo muy sencillo para que se entienda perfectamente. Uno mira un objeto, luego aparta la vista. ¿Qué ocurre? La imagen no se desvanece sin más, no. La memoria entra en acción al instante, recupera ese objeto y lo reconstruye internamente. Eso es el mecanismo de completar en plena acción. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la memoria actúa así? Este horror al vacío no es un capricho. En realidad es el síntoma de una estructura mucho más profunda. Es la consecuencia de la arquitectura fundamental de nuestra mente. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque resulta que esta tendencia a completar no es aleatoria, es sistemática. La memoria actúa de esta manera porque está respondiendo a un plano subyacente, a una arquitectura base de la propia mente. A esta estructura se la conoce como la forma mental. Y es muy importante entender que no es algo personal, no es un rasgo de carácter, es universal. Podríamos decir que es la configuración de fábrica de la consciencia humana. Una arquitectura que obliga a que cada acto mental se dirija siempre hacia un objeto, que siempre tenga un contenido. Y con esto ya podemos atar todos los cabos. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle para ver la imagen completa y entender las profundas implicaciones que esta estructura tiene en nuestra vida mental de cada día. Resumamos el camino que hemos hecho porque es una progresión lógica muy clara. Primero descubrimos que la memoria es activa. Luego entendemos que esa actividad tiene una dirección, una tendencia constante a completar. El siguiente paso en la investigación sería comprobar que esta tendencia no es algo ocasional, sino un mecanismo permanente y además encadenado.
Y aquí llegamos al punto culminante, a la gran conclusión de todo este recorrido. Si la memoria, que está impulsada por una forma estructural, está constantemente completando y dirigiendo nuestros actos mentales, eso significa que nuestro funcionamiento mental habitual no es tan libre como podríamos llegar a pensar. Está en gran medida condicionado por estos automatismos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental que resume todo nuestro análisis. Reflexionar sobre ella es quizás el primer gran paso para empezar a entender la verdadera naturaleza de nuestra propia conciencia. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.